Muchas gracias, Señor, por este momento precioso que nos permites en este día. Gracias, gracias, Dios. ¿Qué le parece si antes de que tome su asiento le pedimos a Dios que bendiga? Parece que hay como unas 3 familias que me llamaron que dicen que enfermedades, el cambio de clima, yo creo que les afectó bastante, y podemos muy bien hacer una oración para que Dios les dé fortaleza y salud para que puedan estar aquí para el domingo, a cada uno de aquellos que por alguna razón no pudieron venir en este día. ¿Qué le parece si oramos a Dios y le pedimos: Padre mío, yo te ruego que bendigas a cada una de esas familias que por alguna razón no pudieron estar aquí, Dios, pero que sé que van a estar a través de los medios escuchando este mensaje? Bendícelos donde quiera que estén. Señor, que tu salud los cubra, que tu mano santa esté con ellos. Bendícelos, guárdalos en tu mano de poder, Dios. Cúbrelos con tu salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Voy a seguir con la enseñanza con la que iniciamos la semana pasada, que me imagino se han de ustedes de recordar, ¿verdad?, lo que iniciamos. Y pues en esta segunda etapa voy a permitirles que, no sé si les han pasado los folletos. No les han dado nada. ¿Dónde están? Ok, aquí los va a tener David para repartirles, para que me vayan siguiendo en el estudio de esta tarde. Y vamos a aprender mucho de esto, porque es un tema muy importante: la falsedad de la enseñanza de la Navidad en su segunda etapa. Así que les voy a pedir mucho su atención para que ustedes puedan aprender perfectamente lo que es esta enseñanza. Créanme que mi labor es enseñar. Yo no voy a ir a su casa a ver si usted lo está haciendo o no lo está haciendo. No es mi asunto, ¿no? Mi deber es enseñar. Si usted lo cree, obedecer. Y si no, yo ya cumplí con mi propósito y con mi responsabilidad. O sea, yo me quito la responsabilidad y se la echo a usted con la enseñanza. Denle la mano a su hermano entonces en esta tarde, y así nos vamos a sentar muy cómodamente en la palabra de Dios. Todos los jóvenes se quedan aquí también, oye, para ver esta enseñanza. Vamos a Cristo proclamar, vamos a tarde levantar, toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Vamos a Cristo proclamar, vamos a tarde levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo. Queremos ver a Jesucristo, paso a paso hacia adelante, poco a poco la oración, las fortalezas, todas Jesucristo con poder. Queremos ver a Jesucristo con poder. Queremos ver a Jesucristo con poder. Queremos ver a Jesucristo con poder. Aleluya, pueden tomar sus lugares. Y vamos a iniciar porque estamos en una escuela. Espero que todos vengan bien listos para estar haciendo sus apuntes, y sobre todo pues me vayan siguiendo con esta enseñanza. Dios bendiga a mis hermanos que no pudieron venir, que están enfermos, que yo sé que a veces el cambio de clima es un poquito difícil, pero bueno. En la primera etapa de la enseñanza que traje, lo hice también a manera de introducción,
hoy quiero tener una oportunidad o un espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? Si se recuerda de alguna pregunta que usted tenía la semana pasada, hoy vamos a tener la oportunidad para que usted la exprese en esta tarde. Ahora, ¿alguien me quiere recordar de qué hablé la semana pasada? Porque ya se me olvidó. A ver si es cierto que aprendieron algo la semana pasada. Denme alguna anécdota rápida porque el tiempo corre. En el año 1223, Después de Cristo, se celebró una obra al nacimiento del Señor y un hombre romano, italiano, hizo una obra y allí San Francisco de Asís. y allí él dio resultado a la tradición que hoy se celebra en todos los lados. En ese año, por ese personaje. ¿En qué parte de Italia fue ese acontecimiento? ¿Cómo? Grecio. ¿Quién dijo? Grecio. Allá por acá. No. En Grecia. ¿Cómo se llamaba San Francisco de Asís? Giovanni Bernardoni. Giovanni Bernardoni, en italiano se llamaba. San Francisco de Asís, el autor o creador o fundador de los franciscanos. Ahora quiero hablar acerca de algo que es muy importante. Y lo primero que quiero decirles es en esta tarde que si te sobra una me la regalas, David. Lo primero que quiero enseñarles en esta tarde es que creer, escuche esto muy detenidamente, creer que Jesús nace cada año. ¿A qué le podemos nosotros adjudicar esto? Porque esto es algo que va mucho más allá de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. ¿Sabe lo que significa celebrar el nacimiento de Jesús cada año? Esto es creer en la reencarnación. Y la doctrina de la reencarnación es originaria de la India y es precisamente lo que sucede cuando nosotros creemos que Jesús cada año nace. ¿No se le hace a usted un poco raro, un poco extraño pensar que Jesús cada año se convierte en un niño? Él no es ningún niño, Jesús no es un niño. ¿O usted cree que Jesús es un niño? ¿Verdad que no? Pero sin embargo, la idea de creer que Jesús cada año nace, esto naturalmente que tiene su origen en la creencia de la reencarnación. Por eso todos los hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado de que no es simplemente una doctrina o una enseñanza inocente, sino que tiene muchos secretos encerrados que todos debemos de entender, y de reconocer y estar muy atento para estar reconociendo cada una de esas enseñanzas escondidas que contiene esta celebración. Por eso debemos de darnos cuenta de que si nosotros creemos que cada año Jesús nace, pues entonces no le da nunca la chance a que tenga un crecimiento y esto se convierte en algo repetitivo, algo que tiene que ver mucho con lo que es la enseñanza de la reencarnación. No nace cada año, sino que Jesús Él ya hizo su trabajo, estuvo 33 años sobre la tierra, cumplió su misión y se fue al reino de los cielos a preparar lugar para su iglesia, a preparar lugar a sus redimidos, a los que lavó con su sangre preciosa. Por eso es que estas enseñanzas
no deben de molestarle, porque hay personas a las que les molesta este tipo de enseñanza. Yo digo que moléstese, pero con quien le enseñó mal, con quien no le enseñó la verdad, con quien no le dijo lo que realmente son estas enseñanzas. No es nada extraño, no es nada oculto, no es nada fuera de lo común entender perfectamente que estas enseñanzas no tienen nada que ver con Jesucristo. Antes, al contrario, debe de molestarse usted con quien le enseñó de la manera equivocada, con quien lo engañó. Así que acepte o rechace esto, pero aquí está la instrucción de Dios, lo que es la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña, como debe de ser. Dios nunca va a obligar absolutamente a nadie a obedecerle. Por eso usted ve a personas indiferentes a Dios, mascando chicle y diciendo, no me importa lo que diga el predicador. ¿Sabe por qué actúan así esas personas? Porque Dios no los obliga a que le obedezcan. Y menos yo quién soy para obligarle a que obedezca a Dios. De ninguna manera. Tenemos libre escogimiento, cada uno de nosotros tenemos esa libertad de escogimiento. Y por eso es que Dios no obliga, pero sí nos invita. Nos hace la invitación a que le obedezcamos, a que confiemos en Él y a que seamos instruidos en la palabra de Dios. Por eso nosotros nos damos cuenta de algo muy importante en nuestra vida, de que cuando nosotros venimos a Jesús, nos damos cuenta y nos damos nosotros a la tarea de hacer una investigación profunda acerca de lo que Jesús enseñó y encontramos cosas que la Biblia no enseña, como lo es esta celebración. Vamos a leer todos juntos el capítulo 2, ustedes vean ahí en su hoja número 2, capítulo 2 del libro de Mateo. Vamos a iniciar desde el versículo 1 hasta el versículo 12 para poder iniciar esta enseñanza. Ahora hablando acerca de los Reyes Magos. Ustedes han oído hablar de los Reyes Magos, ¿verdad? Vamos a ver qué tan verídico es que estaban presentes en el pesebre, en el nacimiento de Jesús. Iniciemos, capítulo 2 del libro de Mateo. Dice en el versículo 1, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, no solamente Herodes, sino, escuche bien, usted subraya la palabra, toda Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén juntamente con Herodes. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas de los sacerdotes del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer Jesús, el Cristo? ¿Quién les mandó a hablar? Herodes. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Quién era este profeta? Miqueas, que fue el que profetizó acerca de eso. Y tú, Belén, así profetizó Miqueas, y tú, Belén, o Betlehem, de la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, tomando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño. Y después de que lo hallen o de que lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se puso sobre donde estaba el niño.
y a vista la estrella se regocijaron con él con gran gozo. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino, o se fueron, vamos a decirlo, por otro lado. Estas cosas que quiero mostrarles aquí, quiero hablarles precisamente acerca de estos reyes magos. Y vamos a empezar por decir, para que usted mire que la Biblia dice, según la tradición, vamos a entender lo que la Biblia dice. Según la tradición, los tres reyes magos, dice la tradición, que se llamaban como Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es lo que ellos dicen. ¿Y de dónde realmente sacarían esos nombres? ¿Sabe usted que la Biblia no lo dice? Y lo triste es que hay hasta evangélicos que hasta utilizan estas expresiones cuando se refieren a esta fiesta falsa de la Navidad. Y yo puedo decir con toda certeza, qué error tan terrible utilizar aún hasta nombres que la Biblia ni siquiera enseña. Nada, absolutamente nada es bíblico. Por eso vamos a tratar de entender acerca de los reyes magos. La Biblia no dice ni sus nombres, ni tampoco dice cuántos eran aquellos reyes que llegaron desde el oriente. La Biblia solamente dice que eran unos reyes magos que dieron, sí dieron 3 regalos. Y por eso es que precisamente es probablemente la razón por la que viene la confusión. Dieron oro, incienso y mirra. Y por eso es que como recibieron esos 3 regalos, por eso probablemente ellos deducen que eran solamente 3 los que llegaron a ofrecerle presentes al niño. Pero vamos a ver cómo pudiéramos nosotros entender exactamente la forma en que se puede entender magos en la Biblia. O sea, cómo se describe o cómo se describen los magos en la narración aquí del libro de Mateo. Es algo que podemos en esta tarde tratar de comprenderlo mejor. Mateo, no lo explica, pero me imagino que sus lectores lo entendían muy bien. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, la palabra mago tenía 2 significados muy importantes. Por eso vamos a tratar de comprenderlo de la manera en que lo describe Mateo aquí en esta porción de la Biblia. Número 1, era muy conocido, primeramente hasta el día de hoy, que individuos que practicaban la magia negra también se les llamaba magos, o que eran adeptos a las ciencias ocultas, como lo era la adivinación, encantadores, astrólogos. Estamos hablando realmente de ese tipo de personajes que hasta el apóstol Pablo confrontó en alguna ocasión, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que Pablo también les nombra a estos, les llama como si fueran unos charlatanes, como Dimas el encantador. Algunos encuentros que el apóstol Pablo tuvo con este tipo de personajes. Por eso decía que hay 2 formas, 2 significados en las que podemos entender lo que realmente significaban magos en la Biblia. Número 1, decíamos que estos que Jesús describe, estos 2 significados eran también como conocidos individuos que practicaban este tipo de adivinaciones.
Y número 2, estos magos eran hombres respetables, sacerdotes, escuche bien, científicos que se dedicaban a estudiar la astronomía. O sea que este segundo término en el que nosotros podemos entender la palabra magos, lo entendemos por la obra que escribió Filón de Alejandría, un filósofo judío contemporáneo. Este hombre escribe que fueron hombres respetables, los que vinieron del Oriente. No estoy hablando de los magos charlatanes, sino que estoy hablando de los magos del Oriente. Que estos hombres eran hombres respetables, sacerdotes, hombres religiosos, científicos. Escuche bien, científicos que se dedicaban a estudiar la astronomía, no astrología, sino la astronomía, porque una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. Pues estos magos que venían del Oriente eran este tipo de hombres. Se les llamó a estos magos en el sentido de sabios, porque se dedicaban a estudiar la ciencia de los astros. ¿Y cómo nos damos cuenta que ellos se dedicaban a la ciencia de los astros? Por la forma en que ellos se guiaron hasta donde estaba Jesús. Note usted que ellos están utilizando la forma de la astrología para poder llegar hasta donde se encontraba el niño. Pero le voy a decir una cosa, que ni eran 3, ni tampoco nada por el estilo, ni tampoco se sabe su número o el número de reyes que vinieron, ni sus nombres. Ustedes van a ver conmigo ahorita en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, que realmente lo que yo le estoy diciendo es algo verdadero, es algo real. Según Wikipedia, dice que eran hombres sabios, científicos. Eran magos en el sentido original del término, esto es, sacerdotes persas. Perdón. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, me van comprendiendo, ¿verdad? ¿O no? ¿O de plano no me estoy dando a entender? ¿Está bien? Ok, vamos a seguir. Si tienen preguntas ya saben al final. Entonces estamos hablando de hombres sabios, de hombres entendidos en lo que hacían, de hombres que estaban de alguna forma bien enterados de la forma en que funcionaba la astronomía, científicos en realidad. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje, hablando de los magos del Oriente. No estamos hablando de magos baratos, ni de charlatanes, sino que estamos hablando de hombres entendidos, de hombres sabios, de hombres religiosos que se les dio una revelación para que entendieran dónde estaba el Salvador del mundo. Y surge la pregunta, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran los magos del Oriente? ¿Ustedes saben cuántos eran? ¿Alguien sabe cuántos eran? Eran 3. ¿Y sabe sus nombres? Eso es lo que dice la tradición, pero realmente la Biblia no lo enseña. En el capítulo 2, versículo 3 del libro de Mateo, dice que oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué le pasó a Herodes cuando supo que venían los reyes magos? Están conmigo, ¿tienen la Biblia? ¿Qué le pasó a Herodes? Se turbó. O sea, ¿qué significa turbarse? Como que se confundió, se asustó, se atarantó, no sé en qué idioma explicarlo, de ver todo eso que venía acercándose a la ciudad de Jerusalén. ¿Serían 3 lo que turbó a Herodes? No, yo no creo que hayan sido 3 los que turbó tanto a Herodes como a quién más, a la ciudad de Jerusalén. Vamos a tratar de entender esto. Para haberse turbado Herodes y para haberse turbado toda la ciudad de Jerusalén, ¿cuántos creen ustedes que pudieron haber sido entonces? Muchos. Estamos hablando de una cabalgata tremenda que venía acercándose a la ciudad de Jerusalén.
Entonces, deben naturalmente de haber sido muchos. Vayamos entonces a la profecía acerca de este acontecimiento. Abran la Biblia en el capítulo 60, versículo 6 del libro de Isaías. ¿Alguien me lo puede leer con una voz tronadora y fuerte que se escuche en todo aquí el santuario? Isaías 66, pero con fuerzas para que todos lo escuchemos bien. A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién lo tiene? A ver, lean. Multitud de camellos te cubrirán. Multitud de camellos te cubrirán. Todos los de Seba traerán oro, incienso y publicarán alabanza. ¿Cómo dice? Multitud de camellos te cubrirán. Y te van a traer los presentes, oro, incienso y mirra. Yo me imagino que entonces, al haber visto esta cabalgata, fue entonces cuando Herodes hasta se asustó. Yo creo pensó que venían a hacerle guerra o que venían probablemente a invadir la ciudad de Jerusalén. Es muy probable que esto haya sucedido. Multitud de camellos te cubrirá. Demetrios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y mirra y publicarán alabanzas al Señor. ¿Cuántos eran? Notamos en esta porción de la Biblia que realmente era una gran multitud la que venía entrando a la ciudad de Jerusalén. En Génesis capítulo 37, versículo 25, notamos que esto era algo muy común, que este tipo de peregrinaciones para poder pasar todo un desierto era algo muy común, porque no podían ir solamente 2 o 3 personas, porque ¿qué sucedía? Por ejemplo, cuando se transportaba oro, incienso o mirra a través de un desierto. ¿Qué era eso? Era la forma industrializada, pudiéramos decir, a la altura de un país que podía adquirir todo eso. Era como una forma como una forma de transportar la industria de un lado a otro. Así de valioso y así de importante era este tipo de transportación. Esto sucedió cuando José fue vendido en Egipto. Usted sabe que dice la Biblia que venía, dice, una caravana de hombres. Y entre esa caravana de hombres que venían, a los que le vendieron los hermanos de José, era una caravana que venía y que había cruzado todo el desierto, que iban con camellos, que traían aromas, que traían bálsamo, que traían también mirra y que iban a llevarlos ¿a dónde? Hacia Egipto. Entonces quiere decir que era muy común que viajaran en caravanas para protegerse de los ladrones, para cuidar los presentes que traían, para cuidar los tesoros que traían. Y esto era exactamente lo que sucedió cuando aquella caravana que vieron venir los hijos de Jacob y traía todos estos, fíjese bien, todo lo que traían solamente cosas que eran carísimas. Por eso es que venían en grupos para protegerse de los ladrones. Y ahí ellos aprovecharon para vender a su hermano José, y fue como fue dar a la ciudad o al país de Egipto. ¿Qué es lo que sucede allí? Que miramos que viajaban en caravanas para transportar cosas valiosas. Pero ¿cómo era? Era una compañía la que lo hacía. Era imposible que solo 3 hombres cargados de riquezas poder hacer una travesía por el desierto, escuche bien, de aproximadamente unos 1000 kilómetros, que fue lo que recorrieron los reyes del Oriente.
¿Cuánto pensaba usted que habían recorrido? Sinceramente, díganme la verdad. Fíjese que venían por todo el desierto. ¿Qué dijo, man? Una ciudad. Usted pensaba que era un brinquito allí, ¿no? Y llegaron a adorar al niño. No. Fue aproximadamente unos 1000 kilómetros los que recorrieron por todo el desierto. Ahora, fíjese usted, ¿cuánto pudieron haberse tardado para hacer ese recorrido? Bueno, vamos a verlo más adelante. Así que era imposible que 3 insignificantes hombres fueran a turbar a Herodes y a toda Jerusalén, pero sí la turbaron si miramos que era una multitud de camellos que ingresan a Jerusalén, hombres sabios con vestimenta de hombres estudiosos, de hombres espirituales, de hombres capaces, de hombres inteligentes, y eso sí realmente lo preocupó. Y todavía viendo todo este cuadro, y luego lo ven dirigiéndose hacia el palacio de Herodes. Piensen por un momento si no era como para turbar a la ciudad de Herodes, que era el que gobernaba en ese tiempo, era el que tenía el control de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Herodes. Y quiero decirle algo muy importante que necesitamos entender y comprender: que estos reyes magos que venían del oriente, estos nunca estuvieron o estaban presentes en el nacimiento de Jesús, ni tampoco estuvieron presentes en el pesebre. Y usted sabe bien que también es parte del nacimiento poner a los 3 reyes magos. Es parte. Pero voy a decirle a usted, con la Biblia, con la palabra de Dios, que estos reyes magos no estuvieron presentes ni en el nacimiento ni en el pesebre. Vamos a ver. Esto es lo que dice la tradición. Por eso es que nosotros notamos que ellos ni siquiera, fíjese, si nosotros leemos en el capítulo 2, versículo 11 de Mateo, y aparentemente estos reyes magos, aparentemente por lo que la Biblia dice, ni siquiera pudieron conocer a José. Si usted lee Mateo 2:11, dice que entraron a la casa y ¿vieron a quién? Solamente dice que vieron a María y al niño. Y por lo que la Biblia dice, ni siquiera conocieron a José. ¿Por qué los ponen juntos? ¿O cómo dice ahí la Biblia? ¿Cómo dice Mateo 2:11? Entrando a la casa vieron al niño con su madre María. Entrando a la casa vieron al niño con su mamá, con su madre María, pero no dice que vieron a José. ¿Y qué fue lo que hicieron? Adoraron y se fueron. No se quedaron. Adoraron e inmediatamente se fueron. No se quedaron a celebrar nada. Ellos solamente vinieron a adorar. No se quedaron ahí porque entonces Herodes los hubiera encontrado muy fácilmente. ¿Usted cree que a Herodes se le hubiera escapado ver una multitud de camellos donde estaba nacido el rey de los judíos? Y la razón por la que ellos llegaron, adoraron y no se quedaron allí es porque estaban buscando la manera de que Herodes no los encontrara. Pero como Dios, lo pudiéramos decir, lo entonteció un poquito a Herodes, porque ni siquiera se le ocurrió a Herodes mandar a alguien que los espiara para que los viera a ver dónde llegaban a adorar al niño. Y sin embargo, de alguna forma Dios le cerró el entendimiento para que él no se diera cuenta de esto. Y guiándolos, el Espíritu Santo tuvieron una visión y les dijo: no vayan a Herodes, sino que váyanse por un lado o escóndanse, váyanse por un cañón,
para que Herodes no los alcance a mirar. ¿Sabe por qué sucedió esto? Porque a Herodes lo que menos le importaba, lo que menos le interesaba era adorar al niño. ¿Está de acuerdo conmigo? Que era lo que menos le importaba. Dice que entraron a la casa del niño con su madre, lo adoraron, se postraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron dones, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra, e inmediatamente dice que se fueron. Versículo 12, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro lado, por otro camino, por donde Herodes no iba a poder dar con ellos. Pero notamos que solamente estaba Jesús y María en casa y nadie más. Ni había animales tampoco, porque ya no estaban en el pesebre. Lo que vieron fue acostado al niño envuelto en pañales, así como lo hicieron estos magos. No lo vieron ni siquiera como lo habían visto los pastores en un pesebre, sino que lo vieron en la casa de su madre. Ahora, ¿por qué razón es que yo estoy tratando de enfocarme en esto? Porque quiero demostrarles a ustedes que cuando los reyes del oriente vinieron, Jesús ya no era un baby recién nacido. Jesús ya no era un baby recién nacido. Si nosotros leemos más adelante en el capítulo 2 del libro de Mateo, nos vamos a dar cuenta de la edad que Cristo tenía. Vamos a leerlo. Versículo 12 en adelante. ¿Ok? Y siendo avisados por revelación en sueños, les enseñó que no volvieran a decirle a Herodes, que se volvieran por otro camino a su tierra. Y partidos ellos, sea que el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te digas, porque ha de acontecer que Herodes va a buscar el niño para matarlo. Versículo 13, leímos ahí, ¿verdad? Vamos al versículo 14. Y despertando al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto. ¿De quién estamos hablando? De José. Se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho. O sea, se enojó bastante, se enojó Herodes, porque se vio burlado de los magos. O sea, se molestó bastante. Y envió y mató a todos los niños que había en Belén, y en todos sus términos, de edad de 2 años para abajo. ¿Me van siguiendo? De la edad de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. ¿Dónde entendió esto Herodes? En el versículo 7. Entonces, cuando llamó Herodes en secreto a los magos, entendió de ellos que diligentemente había llegado el tiempo del aparecimiento de la estrella. Los llamó en secreto a estos hombres y les preguntó dónde había de nacer ese niño, que era una profecía que estaba escrita en la Biblia. Los mandó llamar en secreto, indagó, investigó de ellos diligentemente o rápidamente el tiempo del aparecimiento de la visión de la estrella. O sea, quería saber cuándo había nacido el niño o este rey de los judíos. Y ahora vemos en Mateo capítulo 2, versículo 16,
escuche esto que es importantísimo. Entonces Herodes, como se vio burlado de los magos, y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos de la edad de 2 años abajo, conforme el tiempo que había entendido de los magos. Eso quiere decir que Herodes entonces había entendido que cuando se había visto burlado, cuando se enojó, mandó matar a los niños menores de 2 años hacia abajo en toda la ciudad de Belén y todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. O sea que él sabía exactamente por los sabios que le habían dicho esto, más o menos qué edad era la que tenía el niño. Si hubiera sido recién nacido, entonces no hubiera sido necesario matar a los niños de 2 años hacia abajo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me comprende, hermano? No solamente tenemos esto como prueba, sino que aún Herodes dice que convocó, capítulo 2, versículo 4, convocó a los príncipes de los sacerdotes, de los escribas del pueblo, o sea, les mandó llamar a los que entendían y comprendían esta revelación. Los convocó a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, y les preguntó: ¿dónde es donde tiene que nacer este niño? Y ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque sí, así está escrito por el profeta. O sea, mire usted que los sacerdotes de Israel, los fariseos, los saduceos, entendían perfectamente esta revelación de la que ustedes y yo estamos hablando en esta tarde. Entonces, él recurrió a los sacerdotes de Israel. Y la pregunta es: ¿por qué, si ellos sabían del nacimiento de Jesús, por qué les pasó por apercibido el nacimiento del Salvador del mundo? Más tarde notamos nosotros que estos mismos sacerdotes, fariseos, saduceos, comenzaron a perseguirlo a Jesús, ellos mismos, sabiendo y entendiendo las profecías. Increíble lo que sucedió con nuestro Señor. O sea que realmente ellos le dieron una revelación y un entendimiento a Herodes para darse cuenta de qué edad era el niño, para poder mandarlos matar de la edad de 2 años para abajo, para que no se le escapara. Eso quiere decir que probablemente Cristo estaba cercano a los 2 años de edad, y no un recién nacido como lo pintan en el pesebre y como lo ponen en los nacimientos. ¿Verdad que sí? Ahora sí me entendieron mejor lo que les quiero decir. Este acontecimiento no fue cuando él nació. Esto sucedió cerca de 2 años después de su nacimiento. Increíble. Pero ahí tiene usted a los religiosos hablando de Melchor, Gaspar y Baltasar, y el nacimiento y el pesebre y esto y lo otro, y haciendo mucho alarde de esto, sin entender la revelación de la palabra de Dios. Ahora nosotros nos damos cuenta en realidad de que verdaderamente, para poder entender todo esto, tenemos que ir siempre a la Biblia, a la palabra de Dios. La razón es porque él sabía exactamente que había nacido hacía aproximadamente 2 años de edad, y por eso todos los niños de 2 años hacia abajo fueron muertos en la ciudad de Jerusalén, de Judea y sus alrededores, Belén y sus alrededores. Ahora, fíjense bien cómo Dios acomoda todas las cosas. Este tesoro, o estos presentes que trajeron los sabios a María y a José, les sirvió para que ellos pudieran irse cómodamente hasta Egipto. Como Dios provee milagrosamente lo que ellos necesitaban para poder escapar de las manos de Herodes. Dios acomodando todas las cosas. Esta visita de los sabios les dio la provisión que iban a necesitar para poder cuidar al niño.
En otras palabras, Dios estaba acomodando todas las cosas de una forma perfecta para poder llevar a cabo su plan de redención sobre la tierra. Yo puedo mirar realmente aquí la sabiduría de Dios, la capacidad de Dios para poder mostrarnos cómo Él trabaja de una manera tan organizada, tan milagrosa, tan sabia como Él lo hace. Todo esto nosotros podemos entenderlo de una manera excelente. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta realmente de muchas falsedades que nosotros las estábamos confundiendo por verdades, sin entender los planes de Dios, sin conocer la Biblia y sin tener la capacidad para poder visualizar las mentiras del enemigo. Entonces, concluyo en esta tarde con esto. Creer que Jesús nace cada año es tener la idea de y la enseñanza de la reencarnación. No se le olvide. Cuando hablamos de los Reyes Magos, no estamos hablando, decíamos, entendiendo la forma y la narración, como la hace Mateo, nos damos cuenta que no estaban hablando de charlatanes, ni adivinos, ni de astrólogos, sino que estaban hablando de hombres sabios, científicos, que estaban dedicados a estudiar la astronomía. ¿Cuántos eran? Ya dijimos que era una gran multitud la que entró a la ciudad de Jerusalén. Y también entendimos que los Reyes Magos no estaban presentes en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo después llegaron ellos? 2 años después. Y con esto concluyo en esta tarde. Ahora sí, ustedes ahora tienen la oportunidad de hacer preguntas. La primera hoja que ustedes ven aquí es de la semana pasada, que no tuve la oportunidad de entregárselas, pero que ahora se las entregué con estudio 1 y estudio 2. Muy bien, entonces aquí terminamos con esta enseñanza y ahora pues yo creo que sí podemos parar, ¿verdad?, para hacer preguntas y respuestas aquí en el santuario. Si las tienen y si no, pues hagan que sea una afirmación de lo que escucharon, y si ustedes tenían otro concepto de esto, pues háganlo saber para saber que usted aprendió algo diferente, que no lo había entendido. ¿Están listos?